Buenos días. El día de hoy vamos a seguir trabajando el tema de los vectores. Recuerden que en el video anterior pues, tuvimos la oportunidad de hacer una referencia histórica y una fijación superficial de algunos de los elementos de los vectores. El día de hoy nos vamos a enfocar en el trabajo de los vectores en el espacio bidimensional. Vamos a empezar por una definición y luego pues con un pequeño ejemplo relativo a la igualdad de vectores. En primer lugar, pues es importante precisar que los vectores los vamos a simbolizar por letras mayúsculas de nuestro alfabeto. Lo interesante aquí es que dichas letras mayúsculas pues vamos a retenerlas un poco, ¿sí? Digamos como si les aplicáramos algo de negrita para que queden un poco más profundas. Esa va a ser la simbología. Entonces todos nuestros vectores van a estar simbolizados así. Simbolizados. Este sería entonces el vector A. Como A es un vector del espacio bidimensional, o sea, del espacio vectorial 2, ¿cierto? Entonces diríamos que ese vector pues va a estar compuesto por dos componentes, valga la redundancia, ¿sí? Decimos entonces que A estaría determinado por sus dos componentes, digamos A1, A2. Esto es muy importante. ¿Y por qué? Sabemos que dicho vector pues termina siendo la representación de un segmento dirigido que iría desde el origen hasta el punto A, miras que ese sería un punto, de coordenadas A1, A2. Conclusión, si tenemos nuestro plano cartesiano, entonces elegimos un punto A, voy a elegirlo aquí en el primer cuadrante, un punto A. Este es un punto de coordenadas A1, A2. Entonces, desde el origen hasta dicho punto, yo puedo trazar un segmento dirigido, pilas, dirigido, y ese punto va a representar ya no el punto A, perdón, ese segmento no va a representar ya el punto A, sino el vector A. Este de aquí es el vector, por eso lo subrayo un poco más, A de coordenadas A1, A2. Importante. Cuando hacemos la determinación o la representación geométrica de ese vector, pues debemos tener en cuenta que dicho vector tiene unos elementos geométricos. ¿Cuáles? Aquí podemos notar, compañeros, que estaría el punto de inicio, es conocido así como inicio o cola, ¿sí? Y aquí un punto final, o también es conocido como cabeza del vector. Bueno, si ya hemos encontrado esas representaciones y esa vinculación entre los elementos de un espacio bidimensional, o sea, los puntos, con un par ordenado, pues entonces deberíamos saber obviamente que cada punto, digamos, vamos a utilizar los puntos A, B, C, D, ¿cierto? De la forma A1, A2, perdón, B1, B2, C1, C2, D1, D2, pues van a estar ligados a unos vectores, ¿sí? Este, por ejemplo, a un vector A de componentes A1, A2, en fin. Bueno, importante eso. De aquí entonces daremos un punto o un salto importante y es el de igualdad de vectores. ¿Qué sucede, compañeros? Yo puedo plantear que dos vectores serán iguales, por ejemplo, igualdad de vectores.
dos vectores serán iguales, sean A y B, vectores de V2, entonces A es igual a B si y solo si A de componentes A sub 1, B sub 1 y B de componentes B sub 1, B sub 2 cumplen. ¿Qué es lo que van a cumplir esos vectores que aparentemente son iguales? Pues muy fácil, que A sub 1 es igual a B sub 1 y que A sub 2 es igual a B sub 2. Allí tendríamos entonces la igualdad de vectores. Pilas, esa igualdad la hemos referenciado desde sus componentes, o sea, desde el aspecto, desde el ámbito analítico. ¿Qué pasaría en lo geométrico? Encontraríamos que dos vectores son iguales desde lo geométrico si son construcciones que a la final terminarían siendo segmentos de recta paralelos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pudiera decir, compañeros, que si tengo mi vector por aquí, mi vector B, entonces, perdón, acá 2, 4, 5 por 4, 3, 5 por 4. Aquí. Entonces, este va a ser mi vector B y estaría totalmente seguro que ese vector B es un vector igual al vector A. Ese vector B que es de componentes B sub 1, B sub 2. Ya tenemos entonces claros los conceptos de definición y de igualdad de vectores. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, dado el vector A de componentes 2,3, o sea, el par coordenado 2,3, determinar el punto final de un vector que es igual a A. Entonces, pasamos a representar a A. Decimos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Entonces tenemos 2, 3. Esta sería la cabeza del vector. Por aquí estaría el segmento dirigido. Muy bien. Tenemos nuestro vector A. Este es el vector A. Ahora, a partir de ese vector A, pues nos han fijado que vamos a construir otro vector que es igual al vector A, pero que dicho vector tiene el punto de inicio, mira aquí dice, punto de inicio en HK. Entonces voy a elegir que el punto de inicio de mi vector sea aquí. Entonces, ese es el punto de inicio que llamamos H, K. ¿Y cuál sería la referencia geométrica pues, más sencilla que podemos hacer de este par de vectores? Noten una cosa, si yo trato de establecer la comparación entre cómo crece la coordenada de Y con la coordenada de X, pues establecería ese proceso similar al de la pendiente en las rectas, ¿cierto? Entonces yo pudiera decir en A que la cantidad de espacio recorrido en Y, un delta Y, estaría dado más o menos así. Digamos algo así como pendiente, ¿o no? Llamémoslo mejor incremento. Ese incremento en Y sobre el incremento en X.
el incremento en y que tenemos aquí, pues termina siendo 3 menos el inicial, el final menos el inicial, entonces estaría dado como 3 menos 0 sobre, obviamente porque es un vector con inicio o con cola en el origen. El incremento en x, 2 menos 0, o sea, 3 medios. Es un análisis muy geométrico, ¿sí? 3 desplazamientos en y sobre 2 desplazamientos en x. Es obvio por la estructura. ¿Qué tendríamos para nuestro nuevo vector con punto inicial en HK? Entonces, 3 en y, 1, 2 y 3, y 2 en x, 1 y 2. Entonces, por aquí estaría nuestro nuevo vector. Noten que la cabeza de nuestro nuevo vector, noten que si hago el trazo del segmento dirigido, pues nos daría aproximadamente este, ¿cierto? Y como se pueden dar cuenta, compañeros, pues termina siendo un segmento de recta, un segmento de recta paralelo al que inicialmente hayamos designado para el valor A. ¿Cuáles serían las coordenadas de la cabeza de nuestro nuevo vector? Pues sería un P final de coordenadas h más 2, k más 3. Bueno, convenientemente, pues iniciamos hablando de un vector igual que está pues en un cuadrante un poco fácil y donde esa relación de diferenciación de esos incrementos pues terminan siendo positivos, cosa que facilita el proceso de aceptación del aprendizaje de igualdad de vectores. Conclusión, un vector puede tener infinitos vectores iguales. Hasta el momento dejamos ahí, compañeros,